Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia en el marco de la exposición Gerardo Lizarraga, artista en el exilio, que va a impartir esta tarde en el Museo de Navarra Ignacio Urrizelki Pacho, con el título tan sugerente de Un artista navarro transterrado. Iñaki Urrizelki es licenciado en Humanidades por la Universidad de Navarra y en el año 2006 defendió su tesis doctoral bajo el título Ambiente artístico y actividad pictórica en Navarra en el periodo de Entre siglos, 1873-1940, por la cual obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en la sección de Historia. Él ha sido profesor ayudante en el Departamento de Arte de la Universidad de Navarra entre el año 2000 y 2006, secretario técnico de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro durante un buen número de años y desde el año 2013 está al frente del Museo del Carlismo, alguna de cuyas exposiciones temporales comisaría y que buena parte de su actividad creciente se debe a la labor de Iñaki Urrizelki dentro de ese museo. Junto con su faceta que acabo de dictar, es autor, es un investigador nato y a su pluma se deben varios libros sobre arte contemporáneo en Navarra, como La pintura y el ambiente artístico en Navarra, 1873-1940, que recoge parte de esa tesis, una importante monografía dedicada al pintor Inocencio García Sarta. También ha publicado las obras, esas obras que todos vemos y tan sobresalientes del Palacio Real de Olite, un ejemplo de restauración, pues él nos dio a conocer los textos, dibujos y los planos de Juan Iturralde Isuit y de Aniceno Lagarde, que evitaron que ese emblemático monumento de Navarra fuera demolido. También ha escrito Recuerdos de una guerra civil, el álbum de bloqueo de Pamplona, y además es coautor, junto con otros especialistas, siempre moviéndose en el plano del arte contemporáneo, de obras como el cartel de la Feria del Toro de Pamplona, Artistas en homenaje a Sarasate, el álbum de Roma, una monografía sobre el escultor Carlos Ciriza y es articulista con varias entradas en la Guía de Escultura Urbana de Pamplona. Por otro lado, son numerosos sus artículos en revistas especializadas como Archivo Español de Arte, el Boletín de Arte, la revista Príncipe de Viana. Por supuesto que ha participado en congresos, en seminarios, en obras colectivas editadas por la Fundación Lázaro Galdiano, la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Navarra, etc. Yo ya no quiero seguir narrando los trabajos de Iñaki Urrizelki, sencillamente agradecerle que esté aquí en el Museo de Navarra. No lo he mencionado, pero él también firma un artículo en la publicación que acompaña la exposición de Gerardo Lizarraga, que está teniendo lugar estos meses y que en breve verá la luz, y que eso explica que hoy esté aquí en esta sala para hablarnos sobre un artista que hasta hace un mes era muy poco conocido y que él lo define como un artista transterrado. Gracias, Iñaki. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Gracias por su asistencia a esta conferencia, en la que voy a hablar de la faceta artística de Gerardo Lizarraga. Lo primero que tengo que decir es que Gerardo Lizarraga es un viejo conocido de los historiadores del arte navarro. A mí me aparece su nombre hace ya casi 20 años en la tesis doctoral y cualquier historiador del arte contemporáneo lo conoce, por lo menos conoce su nombre y algo de su obra. Es un artista que aparece en el contexto de las décadas de 1920-1930, inmerso en el ambiente artístico local, aunque, como ya advirtiera Mauricio Flores Caperochipi en su libro sobre arte vasco, es un artista que se relaciona más con los dibujantes que con los pintores de Caballete. Y es que verdaderamente su dimensión está más relacionada con el dibujo, con la ilustración, con el diseño gráfico, que con la pintura de Caballete, que también, no obstante, la realiza.
En este sentido, su nombre se enmarca en la línea de artistas pues, como Leocadio Murourriza, Gregorio Urzainqui, David Álvarez y tantos otros que bien merecen también una atención específica. Dicho sea de paso, es la generación de artistas quizás más conocidos como Emilio Sánchez Cayuela, Francis Bartolozzi, Pedro Lozano de Sotés, Enrique Zudaire Iriarte, Crispín Martínez y un largo etcétera. No obstante, pese a ser un artista presente en el ambiente artístico local navarro de las décadas de 1920 y 1930, la historiografía del arte lo ha situado en un segundo plano, si bien en los últimos años se vienen desarrollando algunas publicaciones y algunos proyectos, entre ellos esta exposición temporal, que nos permiten recuperar su figura y su aportación al arte, tanto al arte navarro como al del contexto de los artistas en el exilio. Hay que mencionar en todo este proceso de recuperación, sin duda, los trabajos de Francisco Javier Zubiaur, que es quizás el primer autor que pone a Gerardo Lizarraga en su lugar, y también algunos trabajos sobre el exilio español, particularmente a México, mencionar los trabajos de Miguel Cabañas, que habla de Gerardo Lizarraga dentro de ese contexto, y, por supuesto, el trabajo de Blanca Oria y su documental Estrellado, así como el comisariado de esta exposición, que sin duda es la principal aportación y que aborda la figura de Gerardo Lizarraga de una manera global, como artista, como cineasta, como cartelista, como ilustrador, como decorador, etc. Gerardo Lizarraga nace en Pamplona en el año 1905, un año en el que se autorizaba la demolición del recinto amurallado y la ciudad se dispone a respirar y a afrontar una época de cambios, tímidamente perceptibles en el ambiente artístico local. Nace en el seno de una familia acomodada. Es hijo del abogado y político liberal Eugenio Lizarraga Urrizelki y de Carmen Istúriz Unciti. Un ambiente que va a favorecer su inclinación hacia la cultura, con especial atención a la artística, pero también a la musical, puesto que la familia tenía relación con Pablo Sarasate. Hay que decir que el ambiente artístico en Navarra en ese momento, ya hablamos del primer tercio del siglo XX, es un ambiente que se está consolidando gracias a una serie de factores que vienen desarrollándose desde las décadas finales del siglo XIX. Yo defiendo que es en las décadas del 20 y del 30 cuando asistimos a la modernización del ambiente artístico en Navarra. Ahora ya sí podemos hablar de un ambiente que, lógicamente, está en un segundo plano respecto a otros ambientes artísticos en España, pero que tiene una entidad propia. Contamos con una escuela de artes y oficios, contamos con centros de formación artística, como por ejemplo la Academia de Ciga, abierta por el pintor Ciga. Contamos con una política de pensiones a la formación artística, las llamadas becas, tanto de la Diputación como de los ayuntamientos, particularmente el Ayuntamiento de Pamplona, mecanismos de promoción artística, certámenes, concursos, tanto el certamen científico, artístico y literario que convoca el Ayuntamiento de Pamplona en la década de 1920, como el concurso de carteles de San Fermín. Hay también una crítica de arte, que ya se empieza a expresar en las décadas de 1920 y 1930 en Diario de Navarra, El Pensamiento Navarro, La Voz de Navarra, y también hay una acción de la clientela, tanto institucional como privada. Todo eso permite conformar un ambiente artístico. Y Gerardo Lizarraga va a participar de algunos de estos factores que, como digo, son determinantes y que ya se han consolidado en ese momento. Bien, la historiografía sitúa el inicio de la formación de Gerardo Lizarraga en la Academia Ciga. No obstante, es un dato que hay que poner en cuarentena, porque el propio Lizarraga no lo menciona en sus datos autobiográficos, lo cual, bueno, nos hace pensar en que quizás haya sido la historiografía la que haya creado este hecho. En cualquier caso, no es tampoco descabellado pensar que se pudiera formar en la Academia Ciga, como tampoco que lo hiciera en la Escuela de Artes y Oficios, donde sí que sabemos que no estuvo. La Academia Ciga es una especie de atelier parisino instalado en Pamplona, que abre Javier Ciga a su regreso de París y donde los jóvenes artistas tenían ocasión de entrar en contacto tanto con modelos de yeso, vaciados, como con la obra del propio artista. Este es un dibujo, una pintura de Julio Briñol que se encuentra en el Parlamento de Navarra, y aquí tenemos pues, a un joven, no voy a decir que es Gerardo Lizarraga, pero bueno, de la edad de los jóvenes que acudían a esa academia, que podían asistir y podían
estar en contacto directo con la obra del maestro. Al fondo intuyo Las muchachas de Elizondo y quizás también El panadero de Elizondo, pinturas del maestro. Lo que sí está claro es que Gerardo Lizarraga se matricula en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. Eso está claro. Con el objeto, además, de cursar estudios artísticos y obtener el título que le capacitaba para dedicarse a la docencia. En esto sigue una línea habitual en los pintores navarros del momento. Allí va a estar matriculado entre 1924 y 1928, coincidiendo en las aulas con artistas navarros como los tafalleses Julio Briñol, Florentino Andueza, los pamploneses Lorenzo Aguirre, Leocadio Muro Urriza y Pedro Lozano de Sotés. Allí va a recibir formación junto a maestros como Cecilio Pla, Manuel Benedito o Julio Romero de Torres, entre otros. Hay que mencionar especialmente a Muro Urriza y Lozano de Sotés, con los cuales va a mantener una estrecha relación de amistad, incluso va a compartir alojamiento con ellos. Y a ese grupo de relaciones, de amistades, hay que sumar a Francis Bartolocci, entonces novia de Pedro Lozano de Sotés, posteriormente esposa, y a Remedios Varo, que va a iniciar un noviazgo con Gerardo Lizarraga y con la que contraerá matrimonio en 1930 en San Sebastián. Bien, en San Fernando recibió Gerardo Lizarraga una sólida formación artística, que es la que caracteriza su obra como dibujante, cursando numerosas asignaturas. Les voy a mencionar las que aparecen en su expediente personal, que se conserva en los archivos de San Fernando. Anatomía, enseñanza general de modelado, historia del arte, dibujo de estatuas, estudios preparatorios de colorido, dibujo del natural en reposo, colorido y composición, teoría de las bellas artes, estudio de las formas arquitectónicas, dibujos del natural en movimiento, dibujo científico, pintura decorativa, pintura al aire libre, dibujo de ropajes, de estatuas y del natural, estudios prácticos de ornamentación y estudio de los métodos y procedimientos de enseñanza. Es decir, la formación de un artista, pero también de un profesor, de un docente, porque de hecho recibe el título de profesor de dibujo. Bien, nótese que hasta ahora no conocemos ningún trabajo de Lizarraga, aunque sabemos que en el certamen científico convocado por el Ayuntamiento de Pamplona en 1926 recibe un primer premio en la sección de dibujo, por un dibujo titulado Un gnomo maldito, un gnomo, un duende maldito. Quizás la primera incursión conocida del artista en lo fantástico, algo que va a tener bastante presencia en su obra. Y sabemos también que durante su estancia en Madrid practicó la pintura de paisaje en el entorno de la Sierra del Guadarrama y en expediciones por Galicia, Andalucía y por otras partes de España. Pero Lizarraga no se queda en Madrid, sino que quiere continuar su formación artística. En esto sigue lo que es habitual en la época. Es normal que un artista en formación, después de su primera formación de obtener el título de profesor y de obtener los conocimientos, quiera continuar esa formación en otros ámbitos. Antiguamente era Roma, ahora es París, el lugar, la ciudad que llama la atención de estos artistas en formación. También tiene que ver la relación con Remedios Varo, que quería ir a París, quería también formarse en París. Es decir, la pareja, de algún modo, coincide en este deseo de formarse, de viajar a París. Y para hacerlo, en 1928, Gerardo Lizarraga va a solicitar una pensión económica de la Diputación Foral y Provincial, adjuntando el certificado de la Escuela de San Fernando y el título de profesor de dibujo. En su instancia, que se conserva en los archivos navarros, expresa que terminada la carrera en Madrid desea perfeccionarse y ampliar estudios en París, por lo que solicita una ayuda por un año y adjunta algunos cuadros, de los que conocemos sus títulos. Un trozo de las murallas de Pamplona entre los portales de Francia y Tejería, otro de un rincón inmediato del pueblo de Artica, otros 3 paisajes de nieve en Peñarala, Sierra de Guadarrama, pintados, dice, durante su estancia de pensionado en aquel paraje, así como unos dibujos. A la vista de estos méritos, la Diputación accede a concederle una ayuda de 1.000 pesetas, lo habitual en la época. Bien, el artista
Solicita al año siguiente una ampliación de esa ayuda económica, luego nos da que pensar que está 2 años en París. Solicita no solo la renovación de la ayuda, sino que se le amplíe la cantidad a 2.000 pesetas. Esto también es típico en los artistas del momento. Si bien la Diputación se limita a concederle las 1.000 pesetas habituales, no por cuestiones de mérito, sino porque es lo habitual en esos momentos. El París en el que se sumerge Lizárraga en compañía de Remedios Varo ha trasladado la bohemia del impresionismo de Montparnasse a la del cubismo de Montmartre. Es el mismo París que era una fiesta y que disecciona en su novela Hemingway, con cuya mítica obra, The Sun Also the Rise, Fiesta, tomará contacto décadas después, como veremos. Era el país en el que se prodigan los cantos de Maldoror, de manos de los surrealistas, unos cantos que, curiosamente, leerá durante su cautiverio en los campos de concentración Gerardo Lizárraga y sobre los que luego volveremos. La verdad es que desconocemos en qué centros se forma, pero sí sabemos, gracias a las notas biográficas que deja el propio Gerardo Lizárraga, que tiene una labor activa como ilustrador y como dibujante. De este momento ya conocemos algunas obras. Por ejemplo, este retrato de Eladio Silvetti, que se encuentra en la colección del Museo de Navarra y que pueden visitar en la exposición, y que lo confirma como un notable dibujante y retratista. Otro ejemplo lo tenemos en este diseño de portada de la Guía Turística de Navarra de 1929, que lo confirma como diseñador e ilustrador, que es una tendencia que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida y de toda su producción. Pero quizás el trabajo más significativo o más conocido pueda ser el cartel de San Fermín de 1930, que le encarga directamente el Ayuntamiento de Pamplona. Para entonces ya estaba consolidado el concurso de carteles de San Fermín. El concurso, es decir, se convocaba un concurso, los interesados presentaban sus trabajos y una comisión elegía la obra vencedora, ganadora. Pero en algunos casos el ayuntamiento optaba por encargar directamente el cartel a un artista y suele coincidir con un momento de plenitud de ese artista. Es decir, para 1930, para que el ayuntamiento le encargue el trabajo directamente, significa que Gerardo Lizárraga contaba ya con fama en Pamplona. Bien, hay que decir que este cartel de Gerardo Lizárraga se enmarca en la plena modernización del cartel sanferminero, que ya se venía evidenciando en la década de 1920 con trabajos como los carteles de Salvador Bartolocci, Leocadio Muro Urriza, Manuel León Struck, Cerezos Vallejo y otros autores, los cuales dotan al cartel de un sentido moderno en la composición y en el tratamiento de los planos y de las tintas, superando con creces el cartel taurino decimonónico e incluso la propia modernización que había experimentado el cartel a principios del siglo XX de la mano de artistas como Javier Figa. En su boceto, en su cartel, pueden además ver el boceto original aquí en la exposición. El cartel es este, pero el boceto está aquí en la exposición. Bueno, pues evidencia algunas cuestiones que van a ser constantes ya en su producción, como son el predominio del dibujo sobre lo pictórico, el sentido esquemático de las formas, tendentes a una estética geometrizante, propia tanto del Art Deco como del cubismo, con atención a los planos y a las tintas, en un sentido moderno del medio. Les pongo un ejemplo de un cartel de la época, para que vean ese tratamiento moderno con el que dota a Gerardo Lizárraga su trabajo y que nos permite hablar de un paso más allá en esa manera de concebir el cartel, de concebir la estética sanferminera. Además, decía Blanca Oria que este es el primer cartel en el que aparece el atuendo sanferminero, que hemos heredado todos. Bien. En el contexto de los años 30, tras su estancia en París y tras casarse con Remedios Varo, la pareja se instala en Barcelona, capital de la modernidad y de la industrialización, capaz de incentivar la creatividad de estos artistas, que pronto se van a sumergir en la cultura surrealista, en el momento de su expresión más genuina y violenta. Una ciudad que les va a aportar mucho en lo profesional, si bien les irá alejando en lo personal, en lo sentimental. El payaso es un trabajo de Gerardo Lizárraga, la mujer es un trabajo de Remedios Varo. Aquí advertimos una cierta influencia de la obra de Gerardo Lizárraga en Remedios Varo, que a su vez se influye
está influida en el Art Deco, en la modernidad que podemos apreciar en los carteles de la época. Bien, en Barcelona, Gerardo Lizarraga, o Liza, como le conocían, encontró la motivación necesaria para explayarse profesionalmente en el campo artístico, en el diseño y la propaganda. Trabajó en la sucursal barcelonesa de la Walter Thompson Company, en la que también trabajó Remedios Varo. Uno de sus mayores éxitos en este momento fue la realización de los decorados de la de la obra teatral Pedro Mari, que fue estrenada en 1938 en el Liceo de Barcelona. Ya les habló Blanca Oria de este libro, Memorias de un viejo adolescente, de Miguel Lluch, el cineasta, donde prácticamente en el tercio final de la obra Lizarraga ocupa un papel muy destacado. Lizarraga llegó a ser una especie de maestro, de padre, dice el propio Miguel Lluch, de este joven adolescente durante los años en Barcelona, en la Segunda República. Le dedica palabras cariñosas, nos describe situaciones y nos habla pues, de esa evolución de Gerardo Lizarraga en la Barcelona de la Segunda República. Allí en Barcelona, en el año 1936, Gerardo Lizarraga es uno de los fundadores del Sindicato de Dibujantes Profesionales, adscrito a la UGT. Hecho en el que se van a manifestar dos constantes. Por un lado, la clara vocación como ilustrador, como diseñador y su compromiso político. Su compromiso político constante tanto en la Segunda República como ya durante la Guerra Civil. Durante la contienda, Lizarraga trabaja como cartógrafo del Ejército Republicano, va a continuar su labor profesional participando en ediciones antifascistas como asistente del realizador Manuel Ordóñez de Barraicúa. De todo esto les hablará Juan Zapater en la conferencia que tiene prevista este ciclo. No voy a insistir mucho, pero sí me gusta dejarlo anotado. De este momento son algunos trabajos muy interesantes, como son esta película, Don, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Película, dice Miguel Lluch, larga y surrealista, que no se terminó de realizar, pero que nos habla de un Gerardo Lizarraga totalmente sumergido en el contexto del surrealismo. O en una obra muy interesante, que es la adaptación al cine de La Torre de los Siete Jorobados, una novela de Emilio Carrer que estuvo a punto de ser llevado al cine por Ordóñez de Barraicúa y por Gerardo Lizarraga, si bien se quedó como un proyecto inacabado. Pero hago notar, para los que hayan visto la película, yo ya me declaré fan de ella en las jornadas del exilio navarro, me vuelvo a declarar fan. Es una película que, como saben, lleva al cine en el año 44 Edgar Neville. Si la han visto, bueno, pues es evidente, y en esto coincido plenamente también con Blanca Oria, que tanto la caracterización de algunos personajes como los fondos, los decorados, que estos son de Lizarraga, en fin, algo influyeron en la realización final de la película, porque son muy parecidos. Lo dejo ahí. Bien, como digo, tenemos un relato de la vivencia de Gerardo Lizarraga durante la Barcelona de la Segunda República en la letra de Miguel Lluch, un relato de vejez en el que nos describe, nos habla de ese Gerardo Lizarraga, Liza, a quien consideró, como he dicho, un maestro o como un padre, ¿no? Y con quien el entonces adolescente cineasta se sumerge en el mundo de la escenografía y del cine. Con Lizarraga colaboró en los decorados de Pedro Mari, en el rodaje de Don, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y es Miguel Lluch quien mejor expresa el cambio de ánimo que se opera en Gerardo Lizarraga a finales de 1938 y principios de 1939. Gerardo Lizarraga pasa de ser una persona entusiasta, animada, a ir poco a poco adquiriendo un pesimismo existencial ante el avance de la situación, el avance del Ejército Nacional en Cataluña, su compromiso político de izquierdas, que hace que tenga que tomar una decisión, que es la de exiliarse. Dice Miguel Lluch que la intención de Gerardo Lizarraga era ir a México, ya entonces, pero lo cierto es que ese vuelo terminó encontrándose con las alambradas de los campos de concentración de las costas francesas. En enero del 39, Gerardo Lizarraga cruza la frontera, marcha a Francia junto con miles de compatriotas.
en un vuelo, como digo, corto. Su existencia se va a precipitar a partir de entonces al pozo del olvido de los campos de concentración, de Argelès-sur-Mer, próximo a Perpiñán, pasando posteriormente al de Alger, cercano a Montpellier, y como aquel en la costa mediterránea, y finalmente siendo trasladado al de Clermont-Ferrand, ya en el interior de Francia, entre Lyon y Limoges. Bien, conocemos muy bien la experiencia de los confinados en estos campos de concentración gracias a lo que se ha denominado la cultura de las arenas, es decir, la cultura generada por todos los refugiados en estas playas, de ahí lo de cultura de las arenas, materializada en escritos, cartas, dibujos, fotografías y toda clase de documentos que contribuyen decisivamente a la reconstrucción de la memoria, reflejando la vivencia en esos limbos dolorosos e inciertos, como los define Jaime Brihuega. Fueron muchos los artistas que estuvieron en estos campos y que dejaron constancia de esa experiencia. Por ejemplo, Rodríguez Luna. Este es un grabado que realiza en Argelès-sur-Mer, prácticamente en el mismo momento en el que está Gerardo Lizarraga, confinado. La verdad es que hay algo que caracteriza la obra de estos artistas. Hay como unas señas de identidad comunes a todos ellos, que el mencionado Jaime Brihuega define del siguiente modo: crispación expresionista, cromatismo sucio o sombrío, o cierta mímesis melancólica fueron sus adjetivaciones más frecuentes, aunque tampoco faltaron algunos escoramientos hacia señas de identidad surrealistas. Efectivamente, es esa mezcla entre expresionismo y surrealismo lo que va a caracterizar el trabajo de muchos de estos artistas. Gerardo Lizarraga es uno de los artistas que contribuye a esa cultura de las arenas. Lo hace como vía de autoafirmación, de su yo más íntimo que se expresa a través del arte y con una clara voluntad documental de dejar constancia gráfica de una experiencia traumática a través de la mencionada mezcla de expresionismo y surrealismo, en la que no faltan detalles realistas, dando testimonio de personas, lugares, situaciones, miedos, remembranzas, anhelos y tragedias cuya contemplación subyuga el ánimo. Son dibujos de vocación memorialística y autoafirmadora, realizados tras la alambrada, que podemos calificar en tres categorías. En primer lugar estarían los llamados retratos, o podemos definirlos como retratos humorísticos, de oficiales del campo de Argelès, caricaturas infantilizadas de soldados llorondos y complacidos oficiales, en los que se advierte el dominio de la línea, que incluso parece elegante, como destinada a revistas ilustradas o carteles, y el uso del color, con tintas y acuarelas. Estos son de los primeros trabajos que realiza. La segunda categoría atiende al sujeto objetivo, es decir, a la persona que describe el entorno. Son dibujos realizados en Argelès en los que, en un tono realista pero expresivo, describe a compañeros, lugares y situaciones con un verismo propio del documental. Son retratos de camaradas, como el firmado en Argelès el 15 de abril de 1939, atento al parecido y realizado a lápiz con un impulso expresivo que nos recuerda a algunos trabajos anteriores, como el mencionado retrato de Eladio Silvetti. También algunas escenas, como por ejemplo este dibujo de un barracón, una celda con paredes y tabiques de madera desastrada en la que se ubica un cuerpo en el suelo junto a un cubo, expresión misma de esa situación que Gerardo Lizarraga vive en ese momento. Pero sin duda son los dibujos de la tercera categoría, que han sido denominados como dibujos automáticos, lo que mejor expresan lo que podría denominarse como el sujeto subjetivo, es decir, la persona que mira su interior, que se expresa desde el interior, en los que se vivencia la angustia del cautiverio, un testimonio desgarrador y agónico de esa experiencia traumática, dibujos emanados de la conciencia más oculta e íntima que se revela con lenguaje expresivo y surrealista en formas deformadas, agobiantes, y donde no falta la crudeza de las humillaciones, golpes y muerte que les rodeaba, advirtiéndose en ellos los ecos trágicos de Les Chants de Maldoror, texto del siglo XIX, que, como digo, fue reivindicado por los surrealistas en el París de los años 20 y que precisamente Gerardo Lizarraga va a leer, va a tener acceso a él gracias a un ejemplar que le presta Manuel Viola,
otro artista confinado en estos campos. Este tipo de dibujos están realizados sobre todo en Atget y en Clermont-Ferrand, cuando la experiencia del cautiverio se intensifica tanto por el paso del tiempo como por el alejamiento de la frontera. Hay que pensar que Gerardo Lizárraga se va alejando de la frontera, es decir, ha escapado, ha ido a Francia para ir a México, o por lo menos para huir de las consecuencias de la posguerra, y sin embargo cada vez se está acercando más a la Francia nazi, va cada vez más al norte. Por lo tanto, la situación de desesperanza es cada vez mayor. En Atget firma varios dibujos de una agonía explícita, realizados por quien ve truncados sus anhelos de libertad y no atisba un horizonte optimista. En uno se advierte la tortura con el recuerdo del dolor enquistado, la deformación física y existencial, cuerpos esqueléticos de vísceras colgantes, seres antropomórficos de rostros calavéricos tocados de tricornio y armados que acosan a mujeres tendidas y expuestas en campos de vallas y alambres, o que se adentran en lugares ignotos, seres con rostros más que retratos, auténticos gritos de desesperación humana, cuerpos masculinos y femeninos descoyuntados, atravesados por alambres, figuras femeninas que se yerguen dolientes en entornos cavernosos, manos de brazos huesudos que parecen aferrarse a la esperanza, cautivos oprimidos por el peso de una injusta ley que les condena al cadalso, o máquinas concebidas para la tortura, erigidas sobre chapa metálica y construidas con las mismas maderas que las que erigen los barracones y que siegan la vida como una navaja. La madre tierra cercada con alambres de púas, resignación ante la muerte. Sobre ella escribirá años después en México. La muerte llegó a tener raíces, fue tan familiar que su rostro llegó a no ser desagradable. Tenemos la suerte de que Gerardo Lizárraga va a repasar toda su obra cuando esté ya en México y va a hacer comentarios a esa obra. Son comentarios a posteriori, pero en ellos recuerda la producción de estos dibujos y tienen una intensidad casi presente. Presente me refiero al tiempo del cautiverio. Nos permiten interpretar, conocer bien estos trabajos. Bien, hay en estos dibujos dos tendencias plásticas de carácter surrealista. Por un lado, un surrealismo de corte expresionista, explícito y desgarrado, tanto en el tema como en la ejecución, entre los que, si bien hay formas deformadas, abundan las figuraciones zoomorfas y cadavéricas, desnaturalizadas, tullidas. Esta es una obra de colección particular, de aquí de Pamplona. El resto de obras las pueden ver en la exposición. Y, por otro lado, se aprecian una influencia de los recursos, digamos, del surrealismo blando daliniano, como el huevo, las formas derretidas, de una liquidez espesa, orgánica, en las que se sugieren paisajes, objetos, rostros y cuerpos, y en las que incluso hay un velado erotismo. Escribe Gerardo Lizárraga que en alguno de estos dibujos está el recuerdo de Remedios Varo, todavía su esposa. Bien, a esta cultura de las arenas también tenemos que añadir la llamada aportación de los barracones de la cultura. Es decir, las personas, los artistas confinados en estos campos siguieron siendo artistas, siguieron trabajando y desarrollaron acciones colectivas donde intercambiaron conocimientos, dieron clases de dibujo, hicieron exposiciones, llegaron incluso a publicarse algunos dibujos. Y todo eso, de algún modo, pues hizo que se fomentara y se desarrollara, además de la camaradería, toda esta cultura colectiva. Sabemos que Gerardo Lizárraga participó de estos barracones de la cultura. Y sabemos también, por testimonio de Lola García Jaurrieta, que aporta Zubiaur, que de algún modo Lizárraga tuvo una cierta, no libertad, pero sí que llegó a obtener casi un puesto semioficial de fotógrafo, es decir, pudo desenvolverse con cierta libertad, la que le permitían estos campos. E incluso tuvo algunas acciones, como por ejemplo poner en conocimiento de un oficial a dos mujeres de Navarra, una de ellas Lola García Jaurrieta, que es la que lo relata, permitiéndole salir de los campos de concentración para dedicarse al servicio doméstico de este oficial. Es decir, había, digamos, este tipo de ayudas o este tipo de actos encaminados a salir de los campos de concentración. Decía Blancaore algo interesante el otro día. Había quien le decía a Gerardo Lizárraga, mira, escápate, déjalo todo aquí y márchate. Pero Gerardo Lizárraga no quería irse sin sus dibujos.
No quería abandonar su trabajo. Y aquí volvemos al tema de la autoafirmación como persona. Si eres artista y estás confinado en un campo de concentración, tus dibujos es lo único que te queda. Es tu arte, es lo que te identifica como persona y como artista. Por eso hay que agradecer a Gerardo Lizárraga esa voluntad de poseer y mantener esos dibujos consigo, gracias a lo cual nos han llegado a nosotros. Aunque, ya digo, algunos han aparecido en mercado en los más variados puntos de Europa, lo cual quiere decir que, bueno, algunos de estos trabajos se vendieron y estuvieron pues, por el mercado. Bien, no voy a insistir en cómo deja Gerardo Lizárraga los campos el campo de Clermont-Ferrand. No lo voy a hacer porque creo que esto corresponde más bien a Juan Zapater, que es quien va a hablar de la faceta de cineasta o cinematográfica en torno a esta figura. Dice la leyenda que fue su esposa, todavía esposa, Remedios Varo, quien, yendo a un cine en París en compañía de Chiqui Weiss, que había hecho un documental sobre los confinados españoles en los campos de concentración, repara en 3 segundos de metraje en una persona, y reconoce a Gerardo Lizárraga, su todavía marido. Y ahí se inician un poco las gestiones, digamos, pues para sacar a Gerardo Lizárraga de este campo. No está del todo clara esta versión. Creo que Xavier Lizárraga nos la aclarará en la charla, entrevista, conferencia del próximo miércoles. Pero bueno, es bonita, es muy cinematográfica, es muy lírica incluso, ¿no? Esta manera, ¿no? Lo que sí está claro es que Chiqui Weiss grabó, eso sí, a Gerardo Lizárraga y que ese fotograma existe, Gerardo Lizárraga sale, no obstante, de los campos, sale de Clermont-Ferrand y tiene ocasión de ir a Marsella, y lo hace con una clara vocación o voluntad, que es la de ir a México. Allí en Marsella va a exponer en alguna sala de exposiciones, posiblemente conseguirá algo de dinero, seguramente para ese pasaje, para ese billete que le permita, con escala en Casablanca, marchar a México. Realmente Gerardo Lizárraga no tenía muchas alternativas. No podía regresar a España, ni siquiera a su tierra, a Navarra, por sus implicaciones, su compromiso con la Segunda República. Navarra realmente se ha dicho que hubo una especie de vacío cultural durante el franquismo. Yo no estoy para nada de acuerdo con esta afirmación. De hecho, en Navarra durante el franquismo hubo una explosión artística muy importante. Hay quien habla de la generación de pintores más importantes del momento, de los que hubo hasta entonces. En Navarra se volvió a una cierta normalidad, por supuesto, controlada por la dictadura, controlada por la Jefatura Provincial de Propaganda, que tuvo su reflejo en algunos proyectos como esta exposición de artistas navarros, en la que, por cierto, quiero hacer notar que el cartel lo realiza Lozano de Sotés, que había colaborado con la propaganda republicana en Madrid. Creo que es bastante significativo de que los artistas podían regresar a Navarra y asentarse en Navarra, También es cierto que hubo artistas que sufrieron, incluso fueron ejecutados, Gerardo Lizárraga optó por marcharse a México porque consideraba que no podía volver a España, desde luego a Barcelona, ni tampoco a Navarra. Pero quiero hacer notar esa cuestión. Es decir, en Navarra sí que hubo pintura, se reabre la Escuela de Artes y Oficios, hay una explosión con toda una generación de artistas, Ascunce, Lasterra, Retana, Echauri, Buldain, que sí se va a Francia, Vizcarret, Apezechea, Isabel Baquedano, la primera mujer profesora de la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona, Francis Bartolocci, que es verdad que estuvo más oculta, yo creo que más que por mujer, por el apellido. Hay que pensar que su padre era Salvador Bartolocci, el apellido Bartolocci pesaba mucho en Pamplona, no deja de ser una persona que también se exilia, es otro de los exiliados a México. En fin, no obstante, en Pamplona se puede trabajar y en Navarra se puede trabajar, pero Gerardo Lizárraga opta, como otros, por marcharse. Es una opción que en su caso posiblemente acertada, porque hubiera tenido represalias, seguramente hubiera tenido represalias.
Sabemos que va a Casablanca y allí toma un barco, el Niasa, que va a arribar al puerto de Veracruz el 13 de junio de 1942. Y ejemplo de ese espíritu creativo emprendedor es que incluso en ese trayecto en barco hacia México, bueno, va a realizar este magnífico cartel, que parece ser fue realizado para, bueno, promocionar una especie de concierto de, bueno, pues de la comunidad vasca que estaba en el trayecto y que fue encargado pues, a Gerardo Lizarraga, o que Gerardo Lizarraga se ofreció a realizar. Un cartel en el que ya vemos, bueno, pues una serie de elementos definidores de su estilo que nos recuerdan ese estilo geometrizante del cartel de San Fermín de 1930 y que vamos a ver materializado en proyectos y en ejemplos posteriores. Bien, Lizarraga se convierte con su marcha a México en uno de los muchos Quijotes trasterrados que fueron acogidos en el exilio durante y después de la Guerra Civil, tales como Aurelio Arteta, José Barbasano, Salvador Bartolocci, Manuela Ballester, Ramón Gaya, Josep Renaud, Cristóbal Ruiz y un largo etcétera. Toca quizás explicar aquí el concepto trasterrado, que es un concepto, un término que acuña el filósofo José Gaos, quien lo emplea para definir al español emigrado por la Guerra Civil Española tras la derrota de la Segunda República y que consideraba a México como su casa y extensión de su país natal. Trasterrar algo es directamente arrancarlo de raíces de un lugar y plantarlo con sus raíces en otro lugar. Es decir, que ese objeto, elemento trasplantado arraigue en otro lugar. Y es que verdaderamente los exiliados españoles en México arraigaron en México. Arraigaron en México. También se suele utilizar el término empatriado. Aquí, en México, Gerardo Lizarraga va a recuperar su actividad. Se va a involucrar con los medios artísticos mexicanos y con los artistas exiliados y va a participar en los círculos de sus compatriotas republicanos, integrándose en sus tertulias, creando instituciones, promoviendo actividades y auspiciando reuniones para promover el intercambio creativo internacional. Esta foto es muy interesante, he traído dos fotos, siempre se pone la que está aquí a mi derecha, bueno, hay otro punto de vista, simplemente. Es la boda de Chiqui Weiss y de Leonora Carrington. Qué curioso, Chiqui Weiss, que es el que le graba en los campos de concentración sin saber a quién está grabando, terminaron siendo del mismo grupo, amigos, en México. En esta foto está también Remedios Varo. Aunque se separaron, mantuvieron una relación de amistad permanente. Ya saben que después Gerardo Lizarraga va a rehacer su vida en México junto a la tudelana Ikerne Cruchaga, con la que va a tener dos hijos, Amaya y Xavier. Xavier será quien nos hable el próximo miércoles. Online, si no me equivoco, porque está en México. Gerardo Lizarraga fue el primer presidente del Círculo de Bellas Artes. Participó en 1949 en la creación del Ateneo Español en México. Estuvo estrechamente vinculado a proyectos relacionados con los exiliados españoles, participando en exposiciones, en muestras colectivas. Su integración es clara desde prácticamente el comienzo. Fíjense, en el año 44 él realiza esta imagen o este diseño para este folleto de mano del homenaje a México de los españoles amparados por su bandera, que tiene lugar en el Palacio de Bellas Artes, en cuyo programa de mano incluye pues, ese recuerdo de las alambradas, de los campos de concentración. Gerardo Lizarraga se va a influir claramente también por la pintura, por el muralismo mexicano. Estamos en la época de Rivera, de Siqueiros, de la explosión del muralismo mexicano, y algunos proyectos suyos también van a tener esta tendencia. Aquí están en la exposición un trabajo, una pintura dedicada a la impresión, ¿no? Un homenaje a ese medio tan querido por el artista. Va a realizar escenas costumbristas interesantísimas, de profundo sabor local, llenas de color y elegancia, en las que se advierte la influencia del muralismo por la rotundidad de las figuras y en las que vemos también ese estilo geométrico que va a caracterizar al artista. Hace poco salía en mercado una pintura similar a esta de aquí. Paisajes. Gerardo Lizarraga no es un gran paisajista en el sentido de que no es un paisajista, como lo puede ser un
Ascunce, por poner un ejemplo, pero fue un notable paisajista, realizó obras. Además, hemos visto que durante sus años de formación él trabaja el paisaje. Paisajes que él empieza a retomar a partir de la década de los 40, cuando pinta el bosque de Chapultepec, con sus tonos, su luz, sus ambientes, que va trasladando esa luz, ese cromatismo, va trasladando algunos de sus trabajos, pero que también lo vemos cuando retorna a su tierra y realiza algunos trabajos en la década de los 60, este puerto de Baracaldo. Por el tipo de color, yo casi diría que es un trabajo que ha hecho in situ, porque creo que recordar esto en México es complicado. Esos colores son los del entorno. Además, es muy diferente el cromatismo de abajo en relación con el de arriba. El de arriba sí es una pintura mexicana, el de abajo, bueno, pues es una obra, creo que realizada in situ, ¿no? Pero sobre todo, Lizárraga es dibujante, diseñador, ilustrador de numerosos trabajos, sellos, carteles de una evidente modernidad, como este del 150 aniversario de la independencia, además encargados por instituciones oficiales. Es decir, es un artista, es una figura que está situada en ese contexto, en ese ambiente cultural mexicano. Proyectos comerciales, SEL, cartas de felicitación, Alimentos Thor, este está aquí en la exposición, Osborne, bueno, dice bastante de la difusión y de la promoción de su nombre en el medio comercial. Además, este toro, este tema taurino, nos da pie para hablar, bueno, de un hecho interesante que también, del cual también hablará en su momento Juan Zapater, porque es un episodio muy interesante, y es la colaboración de Gerardo Lizárraga en los decorados y en la ambientación de la película de Henry King, The Sun Also the Rise, Fiesta, que es una obra, como saben, ambientada buena parte de ella en Pamplona, y que bueno, necesitaba de una persona que conociera Pamplona, que fuera dibujante, etcétera. Bueno, pues Gerardo Lizárraga va a realizar los carteles que aparecen en la película, pero que además, ya lo ven, son los que se usan, pero es que además él aparece en la película como artista bohemio, en el supuesto casino de Pamplona, que está ambientado allí en una localidad de México, ¿no? Este tema taurino, bueno, se ve en algunos de sus trabajos, realiza bastantes dibujos de esta temática, casi diríamos que hasta se especializó en ella, Hay algunos ejemplos también aquí en esta exposición. Y me gustaría, para finalizar, no voy a tardar ya mucho, hablar de la relación de Gerardo Lizárraga con la cultura, con el ambiente cultural vasco de México, porque Gerardo Lizárraga va a ser un colaborador permanente. Ya ven que aquí, en el año 66, por ejemplo, realiza este diseño para un programa de mano del Centro Vasco de México, pero quizás su trabajo más interesante sea esta decoración del Centro Vasco de México, donde va a realizar una serie de pinturas murales dedicados a la tierra vasca en torno a 4 temáticas: las fiestas populares, la pesca y la agricultura, la minería y la industria y el deporte. Trabajos que la historiadora y crítica del arte Berta Taracena sitúa a la altura de los murales de Rivera. Y sobre los que dice: la pintura de Gerardo Lizárraga ya no es color y recuerdo trágico, sino que es danza, ritmo y gracia, expresadas con absoluto dominio del volumen, del color, del movimiento y de la idea. Hay en la exposición algunos trabajos interesantes. Bueno, uno de los aportes quizás catalográficos sea que este trabajo, esta pintura pelotari, que hasta hace poco se consideraba de la década de los 30, quizás haya que situarla más en el contexto de este mural de México, más en los años 60 que en la década de los 30. Realiza, bueno, pues estos dibujos, estas ilustraciones de sabor local, dedicadas pues a la música, danzaris, etcétera, así como, bueno, pues a trabajos tradicionales. La prensa dirá de Gerardo Lizárraga en el año 1976: la pintura de Lizárraga es anarquista como su temperamento, y en ella se aprecia la descomposición cubista que asimiló en París. Expresión, surrealismo, descomposición, geometrismo cubista, estas son las características estéticas que caracterizan a este artista
más dibujante, diseñador, ilustrador que pintor, aunque también dejó una importante labor pictórica y que, como digo, se ha recuperado para el arte contemporáneo y para la historiografía del arte en Navarra. Creo sinceramente que el proyecto que se ha iniciado, que se ha desarrollado aquí en el Museo de Navarra, con esta exposición temporal, el trabajo de Blanca Oria, fantástico, con ese documental que les recomiendo que lo visualicen porque es un trabajo profundo en el que se penetra en la parte humana de esta persona, de Gerardo Lizarraga, donde Miguel Lluch tiene también un protagonismo a través de este relato. Creo sinceramente que bueno, podemos hablar de un artista recuperado, de un artista que ya está perfectamente integrado en el ambiente y en la historiografía del arte contemporáneo en Navarra y bueno, pues por eso estamos de enhorabuena. Hemos recuperado a este viejo amigo. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, pues muchas gracias, Iñaki, por esta estupenda conferencia, esta visión panorámica que nos muestra a Gerardo Lizarraga a lo largo de toda su vida, con esa evolución artística tan entreverada con su propia vida, con las propias circunstancias que le tocó vivir. Es el momento de las preguntas de las personas asistentes en la sala que quieran preguntar algo a Iñaki. Pello Fernández Ollaregui. Sí. Bueno, lo primero agradecerte la conferencia, que ha estado muy bien, y luego pues un par de, no puntualizaciones, pero sí matizaciones. En el caso de cuando pones en duda de que si estuvo en la Academia Ciga, realmente no tenemos ningún documento que así lo avale, porque desgraciadamente en la Academia Ciga no había un registro escrito de alumnos, pero sí hay de alguna manera testimonios orales y el propio pintor habló en numerosas ocasiones de sus discípulos. De todas maneras, aparte de esto, se ve una clara, de alguna manera, filiación entre los dos artistas. Que Lizarraga no dijera nada de la Academia Ciga es normal, porque él hace una biografía suya y dice, yo nazco en Pamplona en 1905, País Vasco, y la siguiente anotación es 1924, Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por lo tanto, toda la etapa de Pamplona la obvia, ¿no? Bueno, no sé si no tenía muy buenos recuerdos o qué. Luego, pues bueno, yo pienso que, como has dicho tú, la Academia Ciga era un poquito atelier parisino, pero también era Academia de San Fernando, rigor dibujístico. Y para entrar allá tenía que hacer Gerardo un examen de ingreso muy potente, que lo más seguro se realizó porque su formación en la Academia Ciga estará hacia los años 20-22. Su ya os decía 24, pero hay que adelantarlo un poco. Y luego, pues toda la temática vasca, que de alguna manera pues Ciga enfocaba en sus alumnos, el itinerario formativo, que en el caso de Ciga, cuando veía a los alumnos que eran muy buenos, recomendaba San Fernando y París, que Gerardo lo seguirá, no sabemos si igual también por indicación de Javier Ciga, pero en otros casos sí lo sabemos, porque sí, así lo constataron los propios alumnos. La temática vasca que os decía en todas sus pinturas, y que eso, pues bueno, pues de alguna manera había que mamarlo y había que mamarlo en algún sitio, y ese sitio desde luego era la Academia Ciga. Luego hay muchas concomitancias, por ejemplo, bueno, los dos acabaron en los mismos años, en 1939, en dos procesos de encarcelamiento, uno en los campos de concentración y otro en la cárcel de Pamplona, en el año 38, 39, 38 y 39 en el caso de Ciga, 39 hasta el 41 en el caso de Gerardo, ¿no? Y los dos dejan obra gráfica de su estancia en esa circunstancia tan difícil. Luego hay muchos más. Pedro Mari, que era una obra muy representada, porque en los años de la República representaba un poco la idea de libertad, de libertad del pueblo vasco frente a la dominación, pero también de la libertad individual. Es unos decorados que hace Gerardo Lizarraga en 1938, pero que Javier Ciga los había hecho ya en Pamplona en 1935. Lo mismo que el cartel de San Fermín,
que Gerardo hace en 1930, pero Javier Cigà había hecho ya 8 carteles, más el tema del chistulari en los programas de mano. El concepto de honradez pictórica del cual habla Gerardo Lizarraga, y que a mí me parece muy importante, porque Gerardo Lizarraga, cuando empieza a pintar después de que sale de los campos de concentración, dice: no sé ni qué voy a hacer, yo voy a sacar lo que tengo dentro, pero de lo que tengo dentro en honrao, porque de alguna manera es la premisa artística que define a Gerardo, como lo también le definía a su maestro Javier Cigà. Y eso es también una cosa que yo pienso que también se mama. Luego, bueno, ya para acabar con esto, en la segunda matización iría un poquito, hombre, decir que durante el franquismo había normalidad, bueno, durante la guerra civil en Navarra, pues me parece mucho decir, porque sí, los pintores ahí estaban, has citado unos cuantos y otros tantos no, pero ahí estaban, pero hay que ver cómo estaban, ¿no? Por ejemplo, pues Lorenzo Aguirre, claro, no estuvo en Navarra, aunque él nació en Pamplona, pero es que pagó su militancia política con su asesinato a garrotevil. Javier Cigà pagó con 1 año y medio de cárcel a los 61 años, salvajemente torturado, y lo más trágico que le puede pasar a un artista, que cortó ahí su proceso de creación. Siguió pintando 20 años más hasta su muerte, pero ya no pudo crear absolutamente nada más. Briñol estuvo 6 meses de cárcel y también con una salida después de esa cárcel en la cual su carrera artística queda ya muy mermada. Otros fueron al exilio, estamos ahora en el tema del exilio, no solo Gerardo Lizarraga, que desde luego ni osó venir con mucho tiento y mucha clarividencia, pero hay otros como el que ha citado Vizcarret o como Carles Garmendia y tantos otros que de alguna manera, pues desde luego, claro, aquí no hubo frente de guerra, pero no quiere decir que no hubo represión, porque la represión fue brutal. No solamente los 3.500 asesinados, sino concretamente en el terreno del arte, bueno, pues tenemos unos ejemplos que eso de alguna manera demuestra. Y luego, no contentos con esto, el régimen en 1940 organiza una exposición como diciendo, como queriendo apostillar esa normalidad que no existió, claro, ¿no? Y entonces, incluso invita a los mismos represaliados, porque ahí está Javier Cigà con obras importantísimas, después de que había salido totalmente deshecho del proceso carcelario y de dejar de crear, ¿no? Y otros artistas. Por lo tanto, de alguna manera eso habrá que matizar un poquito. Bien, vamos a matizarlo. Respecto a Cigà, yo no niego que pudiera ir a Academia Cigà, pero sí pongo en cuarentena la influencia de Cigà. Que él no hable de esa experiencia en la Academia Cigà, en esas notas autobiográficas, es muy significativo. Tú le quitas... Te estoy intentando contestar, Pello. Es importante que no lo menciona. Para mí es importante, pero sí la Escuela de San Fernando. Para mí es importante. Como historiador del arte es importante. Pello, te estoy intentando contestar. Es importante, muy importante. Yo me remito a las fuentes, no a las elucubraciones. Y si no tengo una mención... Te estoy intentando contestar, Pello. Si no hay una fuente clara que me diga que ha estado en la Academia Cigà, yo tengo derecho a dudar de esa influencia que puede tener de Cigà. Pero es que ni siquiera en sus solicitudes de pensión aparece mención a eso, cosa que se hacen otros artistas. Entonces, si yo no encuentro la mención a Cigà en ningún documento de Gerardo Lizarraga, ni siquiera en sus notas autobiográficas, que para mí sí es importante, porque es lo único que me queda de él, yo tengo todo el derecho del mundo a dudar de esa influencia. No digo que no estuviera, por eso he puesto la imagen de Briñol. Es lo más lógico que fuera la Academia Cigà, pero yo, la influencia evidente que tú ves en la obra de Briñol, yo no la veo tan evidente. Y lo mantengo y lo afirmo. El tema del dibujo, donde se forma como dibujo... Sí. ¿Y en qué... constancia del paso por la... Que sí, que yo no estoy diciendo que no pase por la Academia Cigà, hablo de la influencia. También estuvo Miguel Ángel Echauri y él mismo reconoce que Cigà no le dejó nada, ningún tipo de influencia. O sea, se puede pasar por la Academia Cigà sin que te influya. Perfectamente, ¿no? Yo, si Gerardo Lizarraga me escribe en su diario, en sus notas autobiográficas y no me deja constancia, yo tengo todo el derecho del mundo como historiador a dudar que esa influencia sea tan evidente.
Yo no la veo tampoco en el dibujo. Lo veo más evidente, por ejemplo, en un Crispín Martínez. Ahí sí veo una evidente influencia de Ziga, pero en un Gerardo Lizárraga, permíteme que lo dude. Permíteme que lo dude. Él se forma como dibujante en San Fernando, y eso es evidente. Y eso es una prueba argumental evidente. El tema de la vivencia común está claro. Un examen muy importante, Que y sí, había que que sí, prepararlo. que ¿Y dónde sí. lo preparó? Pero que yo estoy hablando de influencias, no estoy hablando de formación. Que tú te puedes formar con un artista y que no recibir ninguna influencia suya. Estoy hablando de influencias. Yo no veo esa influencia de Ziga en la obra de Gerardo Lizárraga tan evidente como la veo en otros artistas coetáneos, donde sí te doy la razón. Entonces yo, que todo que pasa por Ziga deja una influencia evidente, yo no lo veo tan evidente. En el caso de Gerardo Lizárraga, el tema de la experiencia común en la cárcel, efectivamente, y gracias a eso tenemos un testimonio documental de Ziga muy importante, evidentemente. Es muy interesante, sí. Sabemos que Ziga estuvo encarcelado, que estuvo represaliado, etcétera. Y luego, lo que no comparto para nada es el tema de negar la cultura durante el franquismo en Navarra. Lo siento mucho, como historiador del arte no puedo negar que se desarrolló la que es posiblemente la mejor generación de pintores navarros hasta el momento. Y cuando hablo de normalidad, sí, hablo de una normalidad, lo he dicho clarísimamente, controlada por el régimen, pero normalidad. Y hay una corriente historiográfica que lleva bastantes años en España ya instalada, y es una corriente historiográfica académica, entre otros el autor más emblemático es Lorente, que habla clarísimamente de una intelectualidad falangista en España que permite una normalización cultural controlada por el régimen, evidentemente. Pero eso no significa que no sea cultura, porque la es. Y negar esa cultura es negar toda la aportación de toda una generación de artistas navarros que por lo visto no aportaron nada solo porque trabajaron en el franquismo, lo cual me parece que es un insulto a su trabajo y a toda su aportación, porque es la mejor generación de pintores navarros contemporáneos. Bueno, pero tú has hablado de que no hubo una normalización, y claro que la hubo. De hecho, Javier Ziga volvió a abrir la escuela, volvió a abrir su atelier. Si no es un ejemplo de normalidad... Estuvo en la cárcel, como es lógico, estuvo en la cárcel, pero una vez es puesto en libertad, él reabre su actividad. El caso de Pedro Lozano de Sótez es evidente. Un artista que ha formado parte de la propaganda republicana en Madrid tiene trabajo de sobra cuando se instale en Navarra. Lo que yo no voy a admitir como historiador es esa especie de cliché de que todos los artistas que vivieron en esa época pasaron penurias, porque historiográficamente no es verdad. Hubo una normalidad diferente, quizá no se pudieron expresar de la misma manera, no pudieron mostrar su trabajo con la libertad que la podían haber mostrado, pero no es cierto, no se puede afirmar que no hubo cultura y que no hubo arte. No se puede afirmar. Pero tú has negado la normalidad, y yo eso no lo puedo admitir. Bartolocci es muy elocuente, porque... aún mucho más fuerte fue la militancia de Pitti que de Pedro. Sí. Y claro, y cuando vienen a Pamplona, Pedro hace un ejercicio de reconversión y de aclimatación a un nuevo clima político, porque no te quedaba otra. Nadie o lo te duda. aclimatas. Nadie lo duda. O te aclimatas. Nadie lo duda. O te aclimatas. Pero fíjate lo que te supone eso. Nadie supone renunciar ¿A a qué? unos principios estéticos, bueno, evidentes. Renunció Bueno, entonces, Lozano de te Sótez a su aclimatas estética. Y espera un poco. Y muchísimo más Pitti, que tenía unos dibujos que son los que se exponen ahora en el Reina Sofía, Sí. con una carga de militancia republicana, vamos, evidente, y que cuando vino aquí, pues se repliega, se olvida un poco de todo eso, queda en un segundo plano, como casi a la sombra de su marido, cuando igual artísticamente pues puede tener mucho más valía que él. Incluso Y yo lo he negado eso. Bueno, yo, perdón, como moderadora también de este momento, quiero comentar simplemente que efectivamente que hubo una guerra, que eso fue una cosa muy dramática y que esa guerra tuvo unas consecuencias. Pero hay una cosa que ha dicho Aramis, que acabas de decir, que me ha impresionado un poquito, ¿no? Que los dibujos de Pitti Bartolozzi, no sé si te refieres a los grabados que compró el Reina Sofía, tienen carga de militancia republicana. En fin, son unos dibujos de una calidad artística impresionante, que reflejan el momento de la guerra, pero yo no les daría carga ni republicana ni no republicana. Eso me parece una visión un poco reduccionista de una obra artística, porque expresan el terror de esa guerra y de cualquier otra guerra, y de la Segunda Guerra Mundial y de otras guerras anteriores, y en las guerras que ha habido en Visión y en la de Vietnam y en todas.
O sea, es una visión de la guerra, pero desde una parte de una ideología, ¿eh? No te olvides. O sea, que aquí no hay No lo nada sé. escéptico, hombre. Bueno, está yo creo que clarísimo. todo el que vivió un bombardeo y tiene gen artístico puede expresarlo como quiera. Pero bueno, esos son ya matices que me parece un poco reduccionista lo que has dicho. Creo que el arte de Bartolozzi está por encima. Te pongo el ejemplo de Picasso, que es la obra, vamos, emblemática de Guernica, que es una visión precisamente de la guerra en el momento, y concretamente las de Pití, y pues lo dice... Es una visión de la guerra, efectivamente, su pero... biógrafo, en fin. Pedro Luis Lozano, que de alguna manera retratan, pero también desde una ideología, que era la republicana de ella. Bueno, bien, vale, de acuerdo. Yo, si no, ¿alguna otra pregunta en la sala? Yo hay un tema que quería plantearle a Iñaki, que lo has mencionado también, y es el tema de que en el cartel del año 33 de Gerardo Lizarraga se representa por vez primera a un pamplonica vestido de blanco con el pañuelo, que además también me lo explicó Blanca Oria, el pañuelo puesto de manera diferente, no como se lleva ahora, sino como se llevaba antes, un pañuelo un poco más grande y demás. Y no sé, me pregunto si hay relación entre que se fije un tipo iconográfico, o sea, una representación pintada, y que a partir de ahí se empiece a vestir de esa manera. No sé si eso se ha investigado, si es investigable, porque a mí, cuando me lo contó, me pareció altamente interesante, ¿no? Que en el año 33 surja un tipo. Sí, a ver, Me parece, no sé si hay... Hay teorías, aquí, bueno, esto es un... Es que un artista fije el tipo popular de los Sanfermines... Es un tema no sé un poco delicado porque hay diferentes autorías sobre el uniforme, vamos a decir, la vestimenta sanferminera. Desde luego que aparezca en un cartel tendrá su influencia, lógicamente, para la época. Al final, los carteles no dejan de ser medios publicitarios y bueno, pues este cartel publicita las fiestas de San Fermín, pero también una manera de ser las fiestas. De hecho, si nos fijamos en este cartel, qué poco se ha evolucionado en los últimos años en cuanto a las tintas, ¿no? Blancos, negros, rojos. Es decir, estamos hablando de un cartel de sanferminero ya muy moderno, incluso actualmente. A ver, aquí se habla, nosotros hace poco en el Museo del Carlismo expusimos un uniforme, una vestimenta sanferminera en el contexto un poco también de la Peña Mutico Alaya, que también puede ser quizás pues, uno de los iniciadores de este tipo. Hay también una influencia de las fiestas vascas, fiestas euskaras, que se celebran en el sur de Francia. Es decir, son una serie de elementos que se van incorporando. Yo no digo que se lo inventara, digo que lo propusiera y que de alguna manera luego continuara, pero... Yo creo que lo que representa es lo que ve, o sea, que no es que sea él el que lo centre, sino que esto es ya un poco lo que él estaba viendo en ese tipo de, celebraciones. A ver, es un tipo muy de etnográfico, ¿no? Muy relacionado con el chistu, el tamboril, es decir, con las fiestas vascas, ¿no? En cierto modo, bueno, pues esto es algo heredado, creo yo, que se va a ir incorporando un poco, que ya había Salvador Bartolocci iniciado en ese del 27. Pero es muy diferente, va con pantalón azul, chaleco... Pero bueno, la iconografía del chistulari, digamos, o sea, el cartel de San Fermín de estos años lo que sí que tiene es que se va diversificando, va a pasar del cartel taurino, donde simplemente es un cartel taurino en el que se pone Pamplona y el año y sirve para las fiestas de San Fermín, como las de Barcelona, como las de cualquier sitio, se va haciendo cada vez más pamplonés y eso se consigue a través de una serie de elementos que se van codificando. Y sí, Javier Ciga es quien codifica el cartel sanferminero a comienzos del siglo XX, de eso no hay ninguna duda. Él es el que por primera vez lleva al cartel de San Fermín escenas pamplonesas, netamente sanfermineras, e introduce a los quiliquis, se introduce a los chistularis, introduce a todos estos protagonistas de la fiesta que luego se van a ir repitiendo en los carteles ya en un sentido moderno del siglo XX, de las décadas de los 20 y de los 30. Insisto, yo creo que Gerardo Lizarraga no es que él codifique la vestimenta sanferminera, sino que refleja lo que él ve, lo que ya es común o lo que ya está empezando a ser común en la época. Vale, gracias. Sobre esto, bueno, habrá teorías varias. Seguro que alguien podrá aportar algo más al respecto. ¿Alguien más en la sala quiere hacer algún comentario? Sí.
Gracias, Iñaki, primero por todo lo que nos has contado. Solo, ya que habéis vuelto a poner este cartel, si puedes comentar algo, ¿cómo ves tú la posible influencia de Aurelio Arteta? Porque Arteta creo que había hecho a principios de los 20 los frescos famosos del Banco Bilbao Vizcaya. Luego también Arteta va a México, creo, pero creo que muere pronto. No me acuerdo cuándo, en torno al 40 y pocos. Si ves alguna influencia, ¿cómo habrás pensado en ello? Seguramente. A ver, es evidente que en el entorno artístico de la Navarra de la década de los 20, de los 30, del primer tercio del siglo XX, uno de los referentes fundamentales es la pintura vasca. De hecho, no solo porque hay artistas navarros que van al País Vasco a formarse o a trabajar o a sentarse allí, sino porque la pintura vasca es uno de los referentes del momento, es un hito en la modernización. Lo que comentas es muy interesante. Efectivamente, esa forma de pintar que tiene Arteta, un poco también cubista o con esa geometrización de formas, está bastante asentada en el contexto de estos años y bueno, Gerardo Lizarraga no deja de ser decía yo, una esponja en una charla, una esponja que absorbe todo. No sé si hay una influencia directa de Arteta, pero sí que hay una influencia común de la que pueden nutrirse los dos artistas, que es todo ese proceso de modernización que está presente en la pintura vasca, que también está muy conectada con París. De hecho, casi diríamos que casi el País Vasco es uno de los caminos naturales también hacia París que tienen los artistas a finales del XIX y principios del XX, ¿no? Ahí es muy claro algunos ejemplos como el caso del mencionado al comienzo Asarta o el propio Ciga, ¿no? que va de una manera natural. No sé si hay una influencia, pero bueno, conociendo a Gerardo Lizarraga, su inquietud y su capacidad de absorber, bueno, es interesante, es muy sugerente. Y sí que parece que Lizarraga estima bastante Arteta porque se le menciona formando parte de los que homenajean a Arteta en México. Hay un homenaje en México a Arteta y Lizarraga parece que forma parte de esta comisión, de este homenaje. Por lo tanto, y luego Arteta, cuando él se exilia a México, es un referente, es una noticia muy importante. No hay que dejar de lado que Arteta es uno de los referentes de los exiliados en México. Entonces, influencia directa, un poco lo que decía antes con Ciga, no me atrevo a ver las influencias de un modo tan claro, pero que ambos absorben algo que está en el ambiente y en la época es evidente. Y, hombre, es más, primero es Arteta, luego Gerardo Lizarraga por tiempo, ¿no? y por cronología. Pero bueno, es muy interesante. La verdad que desde luego esa conexión con la pintura vasca es permanente en la pintura navarra prácticamente ya desde finales del XIX hasta la actualidad. Quiero decir que es una conexión permanente. Es interesante, la verdad. ¿Alguna mano en alto? Pues muchas gracias. Nos emplazamos al miércoles que viene, que podremos hablar con Xavier Lizarraga e incluso supongo que se le podrán plantear algunas consultas y preguntas y a lo mejor tiene algunas respuestas.